En Huntington Meats, en Los Ángeles, las destrezas de los antiguos carniceros aún tienen demanda. Este es un corte de res sin hueso. Lo voy a limpiar y a dividirlo. Toma, pueden llevar lo que quieran. En un supermercado tienen que estar muy pendientes del precio porque deben competir con otros establecimientos. Yo no compito con nadie debido a la calidad que ofrezco. Durante siglos, el carnicero tradicional ha ofrecido cortes de carne preparados con destreza y buenos consejos para la clientela. Los carniceros de vecindario rara vez sacrifican al animal, pero aún siguen siendo expertos en todas las fases para llevar la carne desde los potreros hasta la mesa. Él sale, habla con los clientes y sabe lo que ha cortado. Está orgulloso de sus cortes. Lo envuelve y la gente lo lleva a casa. Tiene más contacto personal con esa carne a lo largo de todo el proceso. Estos carniceros son sobrevivientes modernos de sus predecesores que cruzaron el Atlántico para alimentar a las recién formadas colonias estadounidenses. Estos asentamientos evolucionaron a lo largo de la costa este. Obtenían las carnes de la caza y de la cría de animales domésticos y las vendían frescas. Si las iban a preservar, utilizaban grandes cantidades de sal y las ponían en barriles. En la Nueva Inglaterra colonial, los carniceros usaron carne salada para crear un negocio de exportación de envergadura, al intercambiar carne por melaza de las Antillas. A medida que crecieron las colonias, las carnicerías al detal se convirtieron en un elemento fijo en todas las comunidades. Sacrificar ganado era algo que se hacía de forma muy local. Pues no existía la refrigeración y tampoco existía aún el enorme sistema de plantas. La mayoría de las ciudades tenían grandes corrales o mercados donde los carniceros locales compraban el ganado y luego se lo llevaban para sacrificarlo y vender la carne fresca. Pero para finales del siglo XIX, los carniceros estadounidenses fueron devorados por la revolución industrial. Los grandes corrales creados para la exhibición y subasta de ganado comenzaron a extenderse por las ciudades del medio oeste como Cincinnati y Kansas. Sin embargo, fueron los ferrocarriles los que con el tiempo hicieron que Chicago, Illinois, se convirtiera en la capital empacadora de carne de los Estados Unidos. Para 1860, casi todas las líneas principales del ferrocarril atravesaban Chicago, haciendo que un gran corral centralizado pasara a ser una fuerza económica dominante. Para 1860-1861, Chicago le ganó el título a Cincinnati y se convirtió en la capital porcina del mundo. La infinidad de corrales abarcaban más de 2.500 kilómetros cuadrados de tierra al sur de Chicago. Para procesar la cantidad de ganado vacuno y porcino que llegaba por tren, se construyeron plantas empaquetadoras de gran tamaño, algunas de hasta 8 pisos de alto. Las plantas empaquetadoras originales se manejaban con gravedad, es decir, el ganado se llevaba hasta la parte alta de las edificaciones. Allí se le sacrificaba y los cuerpos se transportaban en una rampa hasta los distintos departamentos, hasta terminar en las salas de refrigeración, en los sótanos más bajos. Para 1890, las empaquetadoras de carne empleaban cintas transportadoras en serie para llevar las reses desde el piso donde las sacrificaban, pasando por un laberinto de trabajadores calificados. Las empaquetadoras de Chicago también inventaron una enorme industria de productos derivados. Con la piel, los huesos, la sangre y los órganos de los animales, las empaquetadoras crearon mercados muy rentables para esos productos que incluían manteca, fertilizantes, pegamentos, jabones y productos de cuero. La cantidad de ganado sacrificado en Chicago aumentó de 224,000 en 1875 a más de 2,2 millones en 1890. Les Orier desempeñó un trabajo en la cadena de producción de la planta empaquetadora Armour en 1932. Se escuchaba el chillido de los cerdos, se sentía el calor del día y de los animales y había mucho ruido. Pero el movimiento inevitable de la cinta transportadora seguía. Nunca se detenía. Eran muy comunes los días de 10 o 12 horas de trabajo. De hecho, el de 10 era normal. También se trabajaba los sábados. Quizás teníamos medio día libre los sábados. Y no se nos podía pasar el corte, porque eso detenía la cadena de producción y detenerla traía graves problemas. En las plantas empaquetadoras de Chicago, el trabajo de los carniceros estaba segmentado. Por supuesto, el carnicero se multiplicó por unos 200 hombres. La función original del carnicero era sacrificar la res y prepararla.
Se trataba de hombres muy calificados. Pero ganar dinero sacrificando grandes cantidades de animales implicaba reducción de empleos. Por eso los trabajadores menos calificados de finales de siglo recibían unos 14 centavos por hora, mientras que los más calificados, unos 50 centavos por hora. El pueblo empaquetador de Chicago se hizo dominante en parte debido al desarrollo de una de las mayores tecnologías, la refrigeración para el transporte de mercancías. Durante muchos años, la refrigeración natural con hielo cortado de lagos congelados preservaba la carne fresca durante semanas. El problema era transportarla. En 1875, un vendedor de ganado de Massachusetts, de nombre Gustavus Swift, abrió una planta empaquetadora en Chicago. Consciente de las potenciales grandes ganancias que implicaba transportar carne fresca a los mercados del este, perfeccionó el primer vagón refrigerado. Estos vehículos especiales se cargaban con bloques de hielo desde el matadero y luego se recargaban en varias paradas a lo largo de la ruta. El experimento de Swift creó el mercado para la carne preparada de Chicago, un término que se refería a una res completamente procesada que se entregaba fresca y colgada de un gancho. Los carniceros locales, quienes hacían dinero sacrificando sus propias reses, se negaron a procesar la primera carne que Swift llevó a los mercados del este y la llamaron carne embalsamada. Hubo una ola de publicidad negativa en torno a eso. Dijeron que la carne del oeste era embalsamada y que Chicago vendía reses enfermas a los mercados del este. Pero la carne era menos costosa. De hecho, Swift les dijo a sus agentes que la vendieran al menor precio posible, incluso si eso significaba regalarla, de manera de poder entrar al mercado. Y así fue. En 1906, el autor Upton Sinclair publicó una novela llamada La Jungla. Sinclair esperaba llamar la atención hacia las miserables condiciones de trabajo de las empaquetadoras, pero el libro causó un impacto completamente diferente. Hay unas 15 páginas sobre el procesamiento de la carne en el libro. Y esas páginas fueron las que realmente le llegaron a la gente. Tuvo un gran impacto porque les llegó directo al estómago. Se trataba de lo que comía la gente. Y se decía que hombres caían en recipientes de manteca, o que dedos mutilados eran parte del picadillo, y cosas así. La protesta suscitada ayudó a crear la Ley de Inspección de Carnes de 1906 y la Ley de Comidas y Medicinas Puras. Ambas fueron aprobadas a pocos meses de la publicación del libro. Ambas leyes promovieron cambios significativos. Todos los animales tenían que ser inspeccionados por la recién creada Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos. Todas las reses debían tener una inspección post-mortem y se establecieron condiciones higiénicas para todas las fases del trabajo. Durante los siguientes 75 años, Swift, Armour y otras empaquetadoras gigantes de Chicago controlaron gran parte de la industria. Sin embargo, así como la tecnología en el transporte levantó a la Union Stockyards, su evolución también la derrumbó. Ya no dependían del ferrocarril, ni para traer el ganado, ni para transportar la carne hacia otras partes, porque tenían camiones refrigerados que se trasladaban por los nuevos sistemas de autopistas y se inició la gran descentralización de la industria. En la actualidad, la única evidencia que queda de la que fue la industria empaquetadora de carne más grande del mundo es la puerta de piedra original que se encuentra al sur de Chicago. Luego de 106 años de operar continuamente, la Union Stockyards cerró oficialmente en 1971. Pero las empaquetadoras evolucionaron hasta convertirse en plantas procesadoras regionales altamente automatizadas, en donde el producto final ya no era una pieza de carne, sino de una caja de carne. Hoy, el sustento de los carniceros tradicionales se ve amenazado por cortes veloces y preempacados de un ejército de producción en serie.